Shalom, shalom a toda la familia de Israel. Bienvenidos a Bendición Teshuvah Israel. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, así que quiero invitarlos por favor para que tomen lápiz, papel, se concentre, haga kavaná en este momento, entre en concentración de la Torá, porque vamos a conectarnos con un tema tan controversial, pero al mismo tiempo tan importante para el pueblo de Israel poder hablar de él. Hoy, a través de la Torá, a través de las Escrituras y por un caminar, por estos versos que vamos a ver de la Torá, vamos a descubrir qué o quién es el Mesías. O sea, un tema, como dije antes, muy controversial. Por favor, tome lápiz, papel, anote, escriba, ponga ahí mismo sus preguntas, haga las preguntas que tenga para ver si podemos darle respuestas a ellas mismas, porque sí, el tema va a estar un poco interesante. El tema de hoy es ¿qué o quién es el Mesías? ¿Qué o quién es el Mesías? Vamos a ver diferencia que hay entre el Mesías y Mashiach, ¿ok? Diferencia entre el Mesías y Mashiach. Para esto hay que comenzar viendo qué es el Mesías. Así que el Mesías, dice por ahí, es persona o Dios para algunos, persona o Dios en quien se pone una confianza absoluta y de quien se espera que solucione alguna situación problemática o negativa. O sea, para muchas personas, dependiendo de la doctrina, la religión y la creencia que tengan, es que el Mesías es persona o Dios en quien se pone una confianza absoluta y de quien se espera que solucione alguna situación problemática o negativa. Ahora, ¿qué es lo que se espera del Mesías? ¿Qué es lo que la gente espera del Mesías? Y según las tres grandes religiones, lo que se espera del Mesías es lo siguiente. En el judaísmo, del Mesías se dice que Él viene a liberar y traer paz al pueblo de Israel. Esa es la número uno. Él viene a liberar y a traer paz al pueblo de Israel. Número dos, en el cristianismo, en el cristianismo es Dios mismo que vino a perdonar pecados y a salvar a través de su muerte y resurrección, esperan su segunda venida. Luego nos encontramos con el Islam. En el Islam es conocido como el Mahdi, o sea, el Mesías para ellos es conocido como el Mahdi, que significa o se traduce como el guiado. Es quien regresará a la tierra al final de los tiempos para dirigirla antes del juicio final, librándola del mal. Esto es lo que se espera acerca del Mesías en estas tres grandes religiones, en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam. Ahora, para esto tenemos que entender qué es el Mashiach. ¿Qué es Mashiach? Mashiach en el hebreo. Mashiach se traduce e interpreta como ungido, ¿ok? Ungido. Una persona o cosa consagrada, ya sea un rey, un sacerdote, o los utensilios del altar o un profeta. A eso también se le llama Mashiach. O sea, utensilios del altar a los sacerdotes, a los reyes, a los profetas, se les podía decir Mashiach. Mashiach viene de la palabra o de la raíz Mashach. Y Mashach significa frotar con aceite, ungir, consagrar, pintar, elegir, unción, ungido o untar. Esas son las definiciones que se dan de la palabra Mashiach, que viene de la raíz Mashach, y por ende es lo que la gente entiende como el ungido. Mashiach traducen como el ungido. Les dije que vamos a estar viendo acerca de la diferencia que hay entre el Mesías y Mashiach.
En Bereshit capítulo 31, verso 3, Bereshit en Génesis capítulo 31, verso 13, dice: yo soy el Elohim de Betel, donde tú ungiste la lápida y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta Eretz y vuélvete a la Eretz de tu nacimiento. La palabra que se usa para tú ungiste, donde tú ungiste, es la palabra mashachta. 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 Ahora, la siguiente palabra que sigue después de mashachta es shamatzeva. Otra vez, la palabra que sigue después de mashachta, que se traduce como tú ungiste, la palabra que sigue es sham matzeva. Sham matzeva. Y matzeva se traduce como la lápida. Matzeva, como la lápida, que es matzeva. ¿Por qué esto es importante? Para que usted se dé cuenta que la palabra Mashiach tiene algo que ver con, sin querer, algo muerto. Ya se lo voy a explicar por qué. Matzeva, la palabra matzeva significa columna, piedra, memorial, lápida, ídolo, estatua, imagen, monumento. Si usted escribe la palabra matzeva en hebreo en Google, por ejemplo, y busca imágenes, inmediatamente todo lo que le va a aparecer son lápidas. Lápidas en cementerios. Lápidas. ¿Cómo se lo compruebo con esto? Porque en Bereshit, en Génesis capítulo 35, verso 20, Génesis, Bereshit 35, 20 dice: y puso Jacob una lápida, dice, Vayetzev Jacob matzeva, y puso Jacob una lápida sobre su sepultura. Esta es la lápida de la sepultura de Rachel hasta hoy. Eso dice en Bereshit, Génesis capítulo 35, verso 20, utilizando la palabra matzeva. Así que en la imagen que está viendo usted al lado derecho aparece una piedra donde hay una inscripción que es una lápida en un cementerio. Y al lado izquierdo aparece Matzeva Rachel. Es la lápida de Rachel. O sea, es el lugar donde se hizo la inscripción, que en ese lugar está Rachel enterrada. Matzeva Rachel. O sea, la palabra Matzeva tiene que ver con una lápida. En Vaikra capítulo 26, verso 1, Levíticos capítulo 26, verso 1 dice: no harán para ustedes ídolos, ni escultura, ni lápida. Si usted lee la palabra en hebreo, dice Ufsel umatzeva, y aparece la palabra ni lápida de idolatría errarán para ustedes, ni piso idolátrico de piedra pondrán en su Eretz para postrarse sobre él, porque yo soy Yahuwah Elohim. Entonces Yahuwah está diciendo que tengamos cuidado con el tema de las lápidas. Acuérdense por favor de algo. Yahuwah comenzó a dar los mandamientos, lógico, después de Jacob, después de Moshe. Con Moshe empezó a dar Yahuwah los mandamientos. Pero antes de la mitzvah, o antes de los mitzvot, todo mundo hacía lo que a ellos les parecía que era correcto hacer. No había una regulación de ello. En Bereshit capítulo 28, verso 18, miren lo que vamos a leer en hebreo, en las escrituras. Dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera. Todo mundo se ha topado con esta historia, que Jacob se encontró con Yahuwah la noche anterior. Entonces dice: y se levantó Jacob de mañana
y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por lápida. En hebreo, la palabra que se usa para lápida es la palabra matzevah. Se lo estoy diciendo ahí, lo estaba viendo usted en la imagen en hebreo. Pero más arribita, en la letra azul, aparece la palabra et haeven. Even en hebreo significa piedra. ¿Por qué no repitió la misma palabra piedra cuando dijo piedra, sino que la alzó y dice que la puso por lápida? Quiero volverse a leer. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra. No hay ningún problema, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por lápida y derramó aceite encima de ella. Esta es la primera vez que aparece la palabra aceite en la Torá y aparece la palabra lápida. Es la primera vez. O sea, en pocas palabras, lo que está sucediendo en este momento es que se está ungiendo esa lápida. O esa piedra se está ungiendo, porque ungir viene de la palabra hebrea mashach. Y mashach significa ungir, untar, vertir aceite sobre algo. Y eso es lo que Jacob está haciendo. Tomó la piedra y esa piedra le vertió aceite y la levantó como una, ¿qué? Lápida. Como una lápida. Para muchas personas, yo he escuchado en el cristianismo que esta piedra, ¿a quién representa? A Yeshua, representa a Jesús, esa piedra. Esa piedra representa a Yeshua. Mire qué interesante. En este momento voy a mostrarles a ustedes todo lo que tiene que ver con Mashiach, que fueron ungidos con aceite. O sea, Mashiach no necesariamente significa ser ungido con aceite. Por eso quiero llevarlo para que ustedes entiendan en qué se convierte Mashiach. Mashiach, por ejemplo, los kahanot, o sea, los sacerdotes, en Shemot, en Éxodo capítulo 40, verso 15, Shemot, Éxodo capítulo 40, verso 15 dice: y los ungirás, umashachta, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis kahanot. Y será que su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Otra vez. Y los ungirás, umashachta, umashachta. Mashachta es la raíz de la palabra Mashiach, ¿ok? Ungir. Y los ungirás como ungiste a su padre. Entonces, los sacerdotes, hijos de Aarón o de los levitas, en este caso, había que hacer ¿qué cosa con ellos? Ungirlos. Cuando se ungían, cuando a ellos se les ungía, entonces, ¿cómo se les llamaría hablándole en cristiano a ellos? Si yo traduzco esa palabra umashachta, que viene de la palabra Mashiach, entonces estos sacerdotes, ¿cómo se le dirían? En cristiano, ¿cómo se le diría? Cristianos, Mesías o Cristos. ¿Por qué Cristos? Porque Cristo en griego significa ungido. Así que los sacerdotes se les decía Cristo, entonces, en griego. Se les decía Mesías en español, o Mashiachim o Mashiach se les decía en hebreo. ¿Ok? Ungidos. El Mishkan y todo lo que está en él, o sea, el tabernáculo. Esto está en Shemot, capítulo 40, verso 9. Dice: y tomarás el aceite de la unción y ungirás el Mishkan. ¿Cómo se dice en hebreo? Umashachta et ha-Mishkan. Se le está diciendo entonces, ungirás el Mishkan. ¿Cómo se le está llamando al tabernáculo y todo lo que está dentro de él?
Mesías, porque viene de la raíz Mashachta o Mashach. Al tabernáculo también se le decía Mesías. ¿Por qué? Porque era el lugar que estaba ocupando el intermediario que había entre Yahú y el pueblo. Se utilizaba el tabernáculo o los utensilios del tabernáculo para conectarse con Yahú. Entonces hacían el papel de Mesías. Mesías. Ahí está en hebreo las palabras. 3. El Mizbach Haolá, o sea, el altar del holocausto, en Shemot capítulo 40, verso 10, Éxodo 40, 10, dice, ungirás también el altar del Olá y todos sus vasos, y apartarás el altar y será un altar Kodesh Kodashim. ¿Cómo se dice en hebreo ungirás? Umashachta. Umashachta. Otra vez, Mashachta es la raíz de la palabra Mashiach. Ungido. Ungirás también el altar del Olá. Entonces, el altar del holocausto también era un Mesías. Y en cristiano hablando era un Cristo. Los matzot, los panes sin levadura. Los matzot. En Vayikra, capítulo 2, verso 4. En Levíticos, capítulo 2, verso 4 dice, y cuando ofrezca ofrenda de presente cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y matzot untadas con aceite. Otra vez aparece la palabra matzot meshuchim. Meshuchim viene de la palabra o de la raíz de la palabra mashach, que significa ungir, que también es la misma raíz de la palabra Mashiach. O sea que los matzot o los panes sin levadura también se les conocía como Mesías, como Cristo en griego, o Cristo. Luego el Nabí, el profeta, en Melahim Aleph, primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 16, dice, y a Jehú, hijo de Nimshi, ungirás por rey sobre Israel, y a Elisha, hijo de Safat, de Abel Mejolá, ungirás para que sea profeta en lugar de ti. La palabra que usa dice, Mejolá ti mishkach le naví. Así que la palabra Meshach viene de la raíz Mashach, que significa ungir, que al mismo tiempo es la misma raíz de la palabra Mashiach, que significa Mesías. Quiere decir entonces que los profetas también eran considerados Mesías. Y hablando en cristiano o en griego, conocidos como Cristo. Cristo. Luego el Melech, o sea el rey. En Shemuel Aleph, primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13, dice, tomó Shemuel el cuerno del aceite y lo ungió de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante la Ruach de Yahú tomó a David, se levantó luego Shemuel y se regresó a Ramata. Y la palabra que usa es Vayimeshach. Vayimeshach significa y lo ungió. Y si dice y lo ungió, otra vez, Vayimeshach, Meshach viene de la palabra hebrea Mashach, que significa ungido, que al mismo tiempo viene de la palabra Mashiach, que significa ungido o Mesías. Que hablando en cristiano, entonces a David también se le conoció como Cristo, como Cristo. Luego tenemos el Mashiach ungido. Mire qué interesante está esto. Hay algunas personas que dicen que hay una diferencia entre Mesías
o Mashiach, y HaMashiach, el Mashiach. Pero cuando usted está leyendo en las Escrituras, en Vaikra, en Levítico, capítulo 4, verso 3, dice, Im Hakohen HaMashiach. Im Hakohen HaMashiach. ¿Cómo se traduce eso? Si el Cohen, el Mashiach, el ungido, el Mesías, ¿de quién está hablando aquí? ¿De Cristo Jesús o está hablando de Aarón? Del Cohen Hagadol, del sacerdote, en este caso Aarón. Dice, y si el Cohen, el Mashiach, o el ungido, el Cristo, el Mesías, peca según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yahú por el pecado que ha cometido toro, hijo de un toro sin tacha para Hatat. Si el Cohen, el Mashiach, la palabra que usa es HaMashiach, y no se está refiriendo a Jesucristo, se está refiriendo a Aarón. Ya tenemos entonces otro más al que se le conoce como Mesías. Cristo. Ahora, estos son los Mashiach, o los Mashiachim, o los Mesías que fueron ungidos con aceite. Ahora le voy a mostrar que también hay Mesías, Mashiach, que fueron ungidos sin aceite. Sin aceite. Por ejemplo, los patriarcas y su descendencia. A Abraham no le echaron aceite. A Isaac no le echaron aceite. A Jacob no le echaron aceite sobre ellos. Pero miren lo que dice en Tehilim, Salmo capítulo 105, verso del 5 al 15. Vamos a leerlo. Dice, acuérdense de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca, oh ustedes descendientes de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. ¿A quiénes les está hablando? Descendientes de Abraham y a los hijos de Jacob. Él es Yahú nuestro Elohim, en toda la tierra están sus juicios. Verso 8. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Esto es interesante porque dice que Yahú se acordó de su pacto, del pacto que hizo con nuestros padres, con Abraham, con Isaac, con Jacob, y dice, ¿hasta cuánto? Hasta 1000 generaciones. Algunas personas dicen que una generación son 40 años, así que si yo multiplico 40 años por 1000, son 40,000 años. Se supone que desde Abraham hasta este momento no han pasado 40,000 años. O al momento donde ellos están dando el mensaje, no han pasado 40,000 años. Han pasado 3,000, 4,000 años. O sea, las primeras estamos hablando de que eran de 40 años. Por 1000 generaciones son 40,000. Pero unos dicen que una generación también es de 100 años. Así que si yo multiplico 100 años por 1000, ¿me va a dar cuánto? 100,000. 100,000 años, que tampoco han pasado. Entonces este verso 8 dice, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para ¿cuánto? Para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto perpetuo. Otra vez, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto perpetuo. Ahora, ¿por qué usted cree que dice que la estableció a Jacob por decreto? ¿Por qué dice por decreto? Muchas personas me preguntan a mí, ¿por qué este verso 10 dice la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto perpetuo? ¿Por qué cree usted que fue esto? ¿Sabe por qué? Porque
cuando Noah reparte a sus 3 hijos la tierra, dice en el libro de Yashar que dice que una parte le fue entregado a Shem, otra parte le fue entregado a Cam y la otra parte a Jafet. El punto es que Cam fue y tomó tierras de las de Shem, porque Cam era lo que es la parte del África. Pero fue él a las tierras de Shem y él se quedó en Kenán. Y los de Kenán son descendientes de Cam. ¿Qué estaba haciendo entonces los descendientes de Cam en tierras de Shem? Porque esas eran tierras de Shem. Entonces, cuando Yahú le está diciendo que la estableció a Jacob por decreto, es que ya había ocurrido un decreto a que se le había entregado a Shem esa tierra. O sea, cuando Israel está yendo a Kenán, no está yendo a usurpar tierras que no eran de ellos, están yendo a reclamar la posesión que ya les pertenecía a ellos desde los tiempos de Shem, desde los tiempos de Noah. Entonces dice, la estableció a Jacob por decreto. ¿Por qué dice Jacob? Porque con Jacob era lo terrenal. A Israel por pacto perpetuo, que es lo espiritual. A Israel por pacto perpetuo. Verso 11, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de su heredad. Ahí está la respuesta. ¿Por qué Yahú le está diciendo esto? A ti te voy a dar la tierra de Canaán. ¿Porque vamos a ir a usurpar la tierra de Canaán? No, no lo está diciendo por eso. Lo está diciendo porque en la repartición de tierras que hizo Noah a sus 3 hijos, Cam fue y tomó tierra que le pertenecía a Shem, nuestro padre. A Cam se le entregó la parte del África. A Shem la parte de Medio Oriente. Sigamos, verso 12. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. Verso 14. No consintió que nadie los agraviara, y por causa de ellos castigó a los reyes. Verso 15. Altigu be Meshihai. Ni toquen a mis ungidos. ¿Cómo se dice entonces? Ungidos. Ni toquen a mis mesías, ni hagan mal a mis profetas. Entonces, Yahú le llama mis mesías, mis mashahim, desde Abraham en adelante, con aceite o sin aceite. Yahú le está llamando a todos ellos mesías. Es la pregunta del millón. ¿A quiénes usted cree que se refiere cuando le dice mis mesías? Ni toquen a mis mesías. ¿Sabe cómo diría en cristiano eso? O en griego. Ni toquen a mis cristos. No vayan a tocar a mis cristos. Así diría en cristiano. O en griego. No toquen a mis mesías. ¿Quiénes son? A todos los descendientes de Israel. Yahú les llama a mis mesías. ¿Por qué? Otra vez, mesías no significa ungido con aceite. Algunas personas me dicen, ¿será que, y yo llegué a decir esto, en qué momento Yeshua fue ungido? Nunca. La única unción que Yeshua tuvo, literalmente, fue de una prostituta que estaba poniendo lavastro en sus pies. Que unos dicen, en un libro dice en sus pies y en otro dice en su cabeza. No se sabe cuál de los dos era. Pero yo entiendo que Mesías no tiene que ver con ungimiento de aceite,
sino con un llamado que Yahweh está dando a ciertas personas. Miren qué interesante, Moshe. Y esto me gusta mucho. Cuando se habla de Moshe, tampoco Moshe fue echado aceite, ¿verdad? ¿Verdad que nadie le echó aceite a Moisés? Nunca Moisés fue ungido. Moisés ungió con aceite a Aarón, a sus hijos. Pero a Moshe nadie le echó aceite. Sin embargo, voy a utilizar el Nuevo Testamento para corroborar con esto. Y es que en Hebreos capítulo 11, todo el capítulo 11 de Hebreos habla de la fe. Habla de la fe. Todo el capítulo 11 habla de la fe. Mire lo que dice. Verso 24 dice, del 24 al 26 dice, por la fe, Moshe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Siga leyendo. Escogiendo antes ser maltratado por el pueblo. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Elohim que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Ok? De los deleites que él tenía por ser príncipe en Egipto. Verso 26. Yo no sé si usted tiene la capacidad de entender lo que voy a leer yo ahorita. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Mashiach, de Cristo ungido, que los tesoros de los Misraim, porque tenía puesta la mirada en el galardón. O sea, están diciendo que Moshe era un Mesías. Algunas personas dicen, no, es que Moshe estaba teniendo la mirada puesta allá en Cristo, en Jesús. No, no es cierto. Cuando me habla el capítulo 11 de Hebreos, está hablando exclusivamente de la fe que tuvieron todos los antepasados. Ni siquiera habla de la fe de Yeshua en el capítulo 11, solo habla de todos los patriarcas, desde Abel en adelante. Entonces, cuando el escritor se está encontrando con Moshe, en este verso 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Mashiach, o sea, o soy príncipe de Egipto, o soy Mesías. ¿Qué era un Mesías? Era un enviado por Yahweh para liberar al pueblo. Yahweh lo llamó, lo escogió para poder él ir a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Un Mashiach. Teniendo por mayores riquezas, Moshe está teniendo mayores riquezas, el vituperio de Mashiach, que los tesoros de Egipto. Joresh, Ciro. En Yeshayahu, en Isaías capítulo 45, verso 1, nadie ungió con aceite a Ciro. Sin embargo, en este capítulo, o en este verso, dice, así dice Yahweh a su ungido, Jo amar Yahweh li meshijo. Así dice Yahweh a su Cristo. Así dice Yahweh a su Mesías, así dice Yahweh a su Mashiach, a Joresh, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Todos los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob y todo Israel, Yahweh le llama sus Mesías. A Moshe se le llamó Mesías, llamado para hacer una obra. Y a este pagano, a este gentil, Yahweh le dice, ¿cómo? Mi Mesías, a su ungido, a su Mesías, a su Cristo, a su Mashiach. Entonces, Mashiach
es alguien o algo que tiene un llamado para realizar una tarea específica. A Moshe lo llamaron para liberar al pueblo de Israel. Y según Hebreos 11, dice que para Moshe era como hacerse llamar Mesías. Puede ser que Hebreo esté equivocado, no digo que esté correcto. Puede ser que se lo haya inventado Hebreo, porque no está en la Torá. Pero yo sí creo que Moshe fue llamado con un propósito. Abraham fue llamado con un propósito y nadie le echó aceite encima. Isaac fue llamado con un propósito y nadie le echó aceite encima. Jacob fue llamado con un propósito y nadie le echó aceite encima. Entonces Mashiach no significa literalmente ungido por aceite, sino una persona que es llamada para hacer una obra específica. Si a usted lo llaman para repartir pizzas, usted es un Mesías, una persona que es llamada para ir a repartir pizzas. Entonces, ¿qué es Mashiach? Es alguien o algo que tiene un llamado para realizar una tarea específica. Piensen en esto, por favor. Esta es una pregunta para todos ustedes. ¿Qué utilizaban los patriarcas para comunicarse con el Padre? Escuchen bien esto. ¿Qué utilizaban los patriarcas para comunicarse con Yahú? Para comunicarse con el Creador de los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que utilizaban los patriarcas? Díganme, ¿qué utilizaban ellos? Utilizaban la emuná, o sea, utilizaban la fe. El celular que ellos tenían para conectarse con Yahú era la emuná, era la fe. Ahora, entonces la pregunta es, ¿qué activa la emuná? ¿Qué es lo que activa la emuná? Acuérdense de algo. Abraham, para poderse conectar con Yahú, él tenía emuná. La línea de teléfono que utilizaba Abraham era emuná, era la fe. Pero, ¿qué activaba la emuná? La fe, ¿qué la activaba? ¿Sabe qué? El escuchar. Por eso es que el verso más importante para el pueblo de Israel es Shema Israel, Yahú Eloheinu, Yahú Echad. Escucha Israel, Yahú nuestro Elohim, Yahú uno es. Si nosotros no escuchamos, no podemos activar la emuná. No fue Abraham que llamó a Yahú, sino Yahú llamó a Abraham, pero Abraham tuvo que escuchar. Entonces Yahú le vino a conectar el módem a Abraham, pero Abraham decidió escuchar, y cuando Abraham escuchó, ahí quedó una línea abierta, y esa línea abierta es emuná, esa es fe. Emuná, fe. De hecho, mire qué cosa más interesante, que cuando hablamos de emuná, de fe, si usted quiere, puede ir a buscar Hebreos capítulo 11 y leerlo detenidamente, y usted se va a encontrar que cada uno de estos hombres de los que le voy a mencionar se conectaban utilizando la fe. No utilizaban sangre, no utilizaban cruz, no utilizaban madero, no utilizaban nada de creación, sino solamente era fe. Emuná. Emuná, fe. De Jebel, de Enosh, de Noah, de Abraham, de Sará, de Isaac, de Jacob, de Joseph, de Moshe, de Rahab, de David y de Yeshua. O sea, era la emuná de ellos, y la emuná de ellos, la fe de ellos era la que se conectaba con Yahú.
todos estos hombres tenían emuná, tenían una línea abierta directamente para conectarse con Yahú. Esa emuná era la fe en Yahú. Por la fe de Abel, por la fe de Enosh, por la fe de Noah, por la fe de Sarjá, por la fe de Isaac, por la fe de Jacob, por la fe de Joseph, por la fe de Moshe, por la fe de Rahab, por la fe de David, por la fe de Yeshua. Era por la fe de ellos. Mire qué cosa más interesante. Todos los patriarcas tenían fe en Yahú. Yo no digo la fe en Abraham. Yo no digo la fe en Enosh. Yo no digo la fe en Noé. Yo no digo la fe en Isaac. Yo digo la fe que tuvieron ellos. Esa misma es la que tengo yo. O sea, yo tengo una línea directa con mi padre. Qué diferente, mire qué cosa más interesante, que la emuná era un medio de comunicación para con Yahú. Pero en el caso de Yeshua ya es diferente según la traducción e interpretación en el cristianismo, porque ya no hay que tener fe en Yahú, sino hay que tener fe en Yeshua. ¿Entiende la diferencia? En Efesios capítulo 4, verso 5, estoy usando el Nuevo Testamento porque este mensaje es para mesiánicos y cristianos. Dice, un amo, una fe, una purificación. En cristiano diría, un Señor, una fe y un bautismo. Ahora, si me dice de una fe, entonces la pregunta sería, ¿cuál fe sería entonces? Porque aquí hay dos fe. Una que es la que todos nuestros patriarcas, todos ellos se conectaron con Yahú. Y otra es que yo tengo que tener fe en la creación. Fe en la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Fe en la muerte y resurrección de este hombre. Tengo que ir a Jesús para que Jesús me lleve al Padre cuando todos los patriarcas, todos estos hombres que le acabo de mencionar, la fe de ellos era una línea directa a Yahú. Se lo voy a hacer fácil para que usted lo entienda cómo era que sucedía. Había un emisor y había un receptor. El emisor eran los patriarcas, ¿ok? Ellos eran los patriarcas y el receptor era Yahú. Pero había una línea de comunicación, había un canal que los comunicaba, el receptor, los patriarcas y Yahú. ¿Qué era lo que los comunicaba? El canal que se abría se llamaba emuná. Venían los patriarcas y decían, bueno, tenemos que hacer una serie de cosas ahorita para podernos conectar con el Padre. Así era. O la emuná, la fe era la que los conectaba con el Padre. ¿Cómo cree usted que era esto? Era la emuná, ¿verdad? Era una conexión directa de ellos, los patriarcas, con el Padre. En Bereshit capítulo 15, verso 6, Génesis 15, 6 dice, y creyó, y la palabra que usa en hebreo ahí es la palabra emuná, y creyó, hablando de Abraham, y creyó a Yahú y se lo contó por justicia. Yahú le habló a Abraham, a nuestro padre Abraham, y en ese momento él decidió creer, pero él tuvo que escuchar. Cuando él escuchó, ahí se hizo un vínculo, una conexión, ahí el módem se activó entre Yahú y Abraham. Y eso es lo que siguió pasando con todos nuestros patriarcas. Había una conexión hasta que esa conexión se fue. Pero ¿cómo es que esa conexión se fue? La verdad es que la conexión nunca se fue.
nosotros empezamos a meter ruidos en la conexión. Se lo explico. Sigamos leyendo. Bereshit 17, verso del 6 al 7. Y te multiplicaré en gran manera, y te pondré en Goim, en naciones, y reyes saldrán de ti. Yahweh eso le está diciendo a Abraham. Verso 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, tú y yo, y tu simiente después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para hacerte a ti por Elohim y a tu simiente después de ti. Le pregunto, Yahweh está diciendo que esa señal va a ser perfecta. Yahweh le está diciendo que la señal que está estableciendo entre Abraham y Yahweh, entre la descendencia de Abraham y Yahweh, ¿iba a durar cuánto tiempo? Perpetuamente. Yahweh dice que va a durar perpetuamente. Pero nosotros, los que nos gustan las cosas difíciles, empezamos a meter ruido. ¿A qué le llaman ruido? Cuando nosotros estamos conectándonos aquí, a ustedes no les llega bien la señal, a donde nos están escuchando por internet, es porque dicen los de las telecomunicaciones que hay ruido, o sea, se está metiendo algo en la línea de envío de datos. Entonces los datos no llegan a usted como salen de aquí, porque hay un ruido, hay algo que está provocando que los datos no lleguen hasta donde usted está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una interferencia. Miren qué es lo que ha sucedido con nosotros y mesiánicos, cristianos y aún en el judaísmo. Me voy a poner ahora yo como el emisor, ¿ok? Yo soy el emisor. Así que yo, el emisor, tengo que tener un canal. Ese canal se llama Emuná, se llama fe. Yo tengo fe. Pero mi fe en este momento está saliendo y me voy a encontrar con Mashiach. Oiga bien cómo sucede esto. Está viendo la imagen, ¿verdad? Yo me conecto y voy con mi emuná, pero mi emuná es interceptada por el Mesías. Ahora, cuando yo digo el Mesías, no estoy hablando solamente de Jesús o de Yeshua. Estoy hablando de... Me voy a conectar con machos cabríos, corderos, becerros, carneros, con un tabernáculo, con profetas, con sacerdotes, con Cristo, con sacrificio de un hombre, sangre de hombre, con un madero o con una cruz, con las vírgenes, con los santos, etc. Porque ellos son los que están de intermediario. Ellos son los que cogieron mi emuná, mi fe. Ellos la están transformando, y el problema es que cuando ellos la están transformando, sucede lo siguiente. En Juan capítulo 14, verso 6, dice, Yeshua les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La emuná que tenían todos los patriarcas antes de Yeshua los conectaba directamente con el Padre. Había emuná, había una corriente que era intermitente, o sea, constantemente estaba esa línea. Voy a decirlo antes de Moshe. Porque después de Moshe comenzaron los machos cabríos, los toros, los carneros, los becerros del tabernáculo. Y todos ellos eran ungidos con aceite. Y si eran ungidos con aceite, ¿en qué se convertían? En Mashiach, en Mesías. Se convertían en Mesías. Y Yeshua viene y dice, nadie va al Padre si no es por mí. O sea, la emuná ya no sirve. Ya mi emuná no puede ir directamente al Padre. Algunas personas me dirían, es que ahora por el pecado, y es que en los tiempos de Abraham no había pecado. En los tiempos de Noé no había pecado. Si se destruyó toda la tierra con el diluvio precisamente porque el pecado había tocado hasta lo último. Entonces no pueden decir que era por pecado, porque la conexión siempre estaba, la emuná siempre ha estado. Pero el hombre se ha encargado de crear ruidos. Mire la gráfica de lo que estoy mostrándole. Estoy yo
está el canal, que es la emuná, no hay ningún problema, pero la emuná es alcanzada por el Mashiach, que está creando un ruido, y la información que llega al Padre ya no es la correcta. ¿Por qué ya no es la correcta? Porque ya estoy utilizando otros personajes en la vía de conexión que debe de haber entre yo el emisor y Yahú el receptor. Se acabó. No hay más nada. Entonces yo les pregunto, ¿quiénes se conectaban con el Padre? La conexión con el Padre, ¿cuándo era mejor? ¿Cuando los patriarcas iban directamente con emuná al Padre? ¿O nosotros ahora que tenemos que utilizar varios canales para poder llegar a Él? ¿Cuál sería entonces la correcta? Estoy terminando. En Mordejai, en Marcos capítulo 11, verso 22, dice, respondiendo Yahshua les dijo, tengan fe, crean en Elohim. Tengan fe, tengan emuná, crean en Elohim. Yo creo en la fe de Yahshua. O sea, Yahshua creía en mi Padre. Y Yahshua me mostró la forma de cómo yo puedo ir al Padre y que yo no necesito a ningún hombre, porque Yahshua dijo que el reino de Elohim estaba dentro de mí. O sea, yo tengo que buscar a Yahú dentro de mí, no afuera. No hay ningún hombre que esté viniendo a traerlo. Por eso es que yo creo en el mensaje de Yahshua, no en Yahshua. Hay una gran pelea y quiero invitarlos para que busquen, si ustedes quieren. Yo no sabía que existía ese problema dentro del cristianismo. Busquen en Google cuál es la diferencia que hay entre los grandes apologistas o los grandes teólogos, porque tienen ellos una gran discusión en si la traducción correcta era la fe en Yahshua o la fe de Yahshua, o mejor dicho, la fe en Jesús o la fe de Jesús. Miren, me quedé impresionado. Claro, gente burda y común no tienen la menor idea de qué se trata, de lo que estoy hablando. Pero teólogos, personas que se dedican a estudiar realmente, se encontraron con ese gran problema, y son gente reconocida a nivel mundial, donde dicen unos que era la fe de Yahshua y otros dicen la fe en Yahshua, que esa es la próxima enseñanza que quiero que se prepare porque va a estar muy interesante. Vamos a hablar de gramática griega. No soy experto en griego, pero me gusta mucho estudiar. Soy una persona que estudia y que es autodidacta. Y les voy a traer un mensaje interesante con respecto a si la fe era en Yahshua o era la fe de Yahshua. Eso será la próxima enseñanza. Con esto concluyo entonces diciéndoles que si usted logra entender lo que es el Mesías, usted sabrá si lo que usted necesita es a Mashiach, a Cristo, a Jesús, al Mesías, a machos cabríos, a toros, a carneros, a becerros, a la Virgen María o cualquiera de las otras vírgenes, a cualquiera de los santos que están en la Iglesia Católica, o si usted lo único que necesita es la emuná, que era la línea directa que tenían nuestros patriarcas con Yahú. Que Yahú los bendiga, que Yahú los guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre usted, que Yahú se incline favorablemente a usted. Yevarejeja Yahú beishmereja, Yael Yahú panaveleja, Bijuneja, Isa Yahú panaveleja, Beasem leja, Shalom.